nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente martes, el 6 de febrero de 2024. El día de hoy nuevamente es el rojo en nuestra liturgia porque tenemos la memoria de los mártires santos Pablo, Miki y sus compañeros. Entre ellos se encontraba San Felipe de Jesús, a quien recordamos el día de ayer. Pidamos ahora a ellos su intercesión, especialmente por toda la iglesia perseguida en países como Nigeria, como Nicaragua, donde no se les permite practicar la fe. China es otro ejemplo también, donde estos gobiernos comunistas no han permitido que haya libertad de culto, para que haya respeto a la dignidad de la persona y entre ello vaya el respeto a su libertad de credo. Hermanos, invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y que podamos comprender el mensaje del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vamos a tratar de explicar un poquito algunos aspectos del Evangelio que quizás no quedaron del todo claros ahorita en la lectura, pero a su vez nos van a ayudar mucho a entender algunas cosas en las que quizás podemos estar fallando. Y si yo no estoy fallando en eso, hermanos, tenemos una labor de evangelizar, de misionar, para compartir también con los demás. Compartir con fraternidad, no a través del regaño, no a través de la imposición. Hay que respetar siempre la libertad de los demás, pero sí hacerles ver cuando se está cometiendo un error. Y hay que entender primero esta parte. Cuando Jesús nos dice que hay hipocresía en los fariseos, porque este pasaje puede ser empleado por muchos hoy en día, cuando dicen: bueno, yo no voy a misa, pero pues yo siempre trato de ser bueno con los demás. Yo trato de compartir parte de mis ganancias, parte de mi sueldo. Yo quizás no soy mucho de oración, pero me gusta estar haciendo el bien, me gusta ir y ayudar en algún orfanato, ir a compartir comida con gente que vive en la calle, con algunos indigentes. Yo no hago esto en la iglesia, pero me gusta hacer este otro tipo de cosas. Hermanos, eso no funciona. Ahí también hay hipocresía. Eso también es hipocresía. Jesús a lo que nos invita es a que busquemos una vida espiritual y corporal íntegra. El ser humano, conformado por cuerpo y alma, no puede darle primacía únicamente a una. Muchas veces me he encontrado que la gente llega a creer que el alma es más importante que el cuerpo, y eso es una equivocación. De hecho, la misma iglesia no enseña eso. Santo Tomás de Aquino, de manera muy clara, explica en su Suma Teológica
que tanto el cuerpo como el alma son importantes en el ser humano, tienen la misma importancia porque no habría ser humano sin cuerpo y sin alma. Por lo tanto, no hay una primacía en ninguno de los dos. En ese mismo sentido, las obras que nosotros tenemos que hacer tienen que ir de la mano, porque si yo le doy más importancia a una o a otra, pues entonces estaré cayendo en una hipocresía porque ya no estoy cuidando ciertos aspectos de la integridad del ser humano. Entonces, si yo pretendo quedar bien en lo espiritual con Dios, tengo que hacerlo también en lo corporal con los demás. No querramos ahí hacer una fractura, no querramos imponer ahí una especie de ruptura en la cadena que une ambas cosas. Espero irme dando a entender. Y es que los fariseos nos dicen que, pues entonces, si querías traer tu ofrenda al templo, el llamado corbán, y con eso tú ibas a querer ayudar a tu padre y a tu madre que quizás estaban muy necesitados. Ya no les ayudes. Ven y entrégalo al templo. No, hermanos, hay que tener criterio. Hay que tener realmente ese discernimiento. Hay que decirle al Señor que nos ayude a usar nuestra inteligencia, una inteligencia que Él mismo nos ha concedido. A veces nos encontramos con gente, o al menos a mí me ha tocado, quizás a ti también, gente que cuando llega a una fiesta patronal, allí en la parroquia, pues resulta que se convierte en el motivo perfecto para andar aventando cohetes a diestra y siniestra. Y después nos encontramos con la triste noticia de que hay niños quemados, de que hubo alguna explosión, de que ha causado algún daño colateral. Nos encontramos con el supuesto cristiano que está muy contento festejando a su santo patrono, pero resulta que se le pasaron un poquito los tragos y que no se tomó una o dos micheladas, sino que se le fue la mano. Y entonces la fiesta patronal se convirtió en una pachanga de borrachera. Eso no tiene nada de cristiano. Pero ahora llevémoslo a un punto más profundo. ¿De qué nos sirve estar participando de la Santa Misa si llegamos a ella con las manos totalmente vacías? En el ofertorio, esta parte de la misa donde se presentan las ofrendas, ¿qué le estamos presentando a él? ¿Una hipocresía o una verdadera cara? Porque a veces se nos olvida y queremos jugar a ser Dios o más astutos que Dios y queremos engañarle. Y resulta que quizás muchas veces los católicos que están ahí en misa, ¿qué crees? Ni siquiera saben cuál es la parte del ofertorio, ni siquiera entienden, ni siquiera se les ha enseñado. ¿Creen que el momento más importante de la misa y en el único que tienen que prestar un poco más de atención es cuando se toca la campanita? Porque ni siquiera saben que ese momento se llama consagración y que sí, es el momento más importante de toda la Santa Misa, pero que conlleva a una serie de elementos que conforman toda la misa. O sea, la misa no nada más es cuando tocan la campanita y termina cuando la vuelven a tocar. No, es toda una serie de elementos compaginados para que tengamos la oración perfecta, que reitero, es la Santa Misa, el santo sacrificio del altar. Hermano, si yo llego media hora tarde a la misa, no andemos después creyendo que vamos a decirle al Señor, yo iba a misa. No seamos hipócritas. Entonces, si ni siquiera sé qué momento es el ofertorio y estoy allí en misa, ¿cómo voy a participar y cómo le voy a decir al Señor, Señor, vengo y te ofrezco esto? Te ofrezco mi cansancio, te ofrezco mis desvelos, te ofrezco mis sufrimientos, te ofrezco mis dolores. Todo para la santificación de mi alma y también por toda mi familia. A veces llegamos con las manos vacías o con las manos llenas de problemas, porque para eso a veces estamos bien buenos para buscar a Dios. Hay un gesto también en la liturgia, en nuestra misa, que es el de extender nuestras manos en el Padre Nuestro, un gesto que quiero aclarar, no es adecuado. La posición correcta para hacer oraciones uniendo nuestras manos. Pero entendiendo que hay mucha gente que lo hace, pues convendría que pensáramos, en el Padre Nuestro las extendemos para que nos dé, para recibir de Dios. Bueno, y nosotros como hijos de ese Padre, ¿no tenemos también un poquito de obligación, un poquito de compromiso para devolverle algo a Él que es tan bueno? A veces pasa la colecta y nos duele el codo, nos duele y nos duele mucho.
Y ya no le llamamos colecta, le llamamos la limosna. Y entonces, pues, como verdadera limosna, nada más arrojo el cambio que traigo en la bolsa. Nos hacemos indiferentes ante la necesidad de otros. Y escucho a mi comadre, escucho a mi amigo que tiene un problema y ni siquiera le presto atención. Nada más le doy una palmadita en la espalda y le digo ánimo. Y creo que ya con eso, él debe de salir adelante. Ya estoy cumpliendo como amigo. No amigos, no hermanos. Así no funciona. No es necesario el tener que ir y dar consejos. Muchas veces simplemente con el escuchar estaremos ayudando a los demás. Hay muchas cosas que darle a Dios, hasta en el contenido que consumimos en las redes, en los medios de comunicación. Y termino con esto. Hoy veo a muchas personas que hablan y hablan de este programa de La Casa de los Famosos. Y estamos a veces tan interesados en ver cómo viven estos famosos, en ver cómo se comportan, en ver los chismes, en ver lo que dijeron estos, en ver lo que dijeron estos otros. Pero resulta que no nos interesa, por ejemplo, conocer de la vida de algún santo, conocer la vida de alguna persona ejemplar. Es más interesante el chisme de la farándula que la vida de hombres y mujeres que cambiaron el destino del mundo, y todo por seguir a Jesús. Nos consagramos a la Virgen y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santos Pablo Miki y compañeros, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente martes, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes y con cada miembro de sus familias. Ayúdanos a compartir este evangelio para que más gente escuche la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.